Pues empieza esta mesa Joao explicándonos los resultados del estudio Cosmo Spain en las personas mayores. Pues voy a hablar de un estudio que es el Cosmo Spain que se realiza en el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con la OMS y con la Universidad de Murcia. Y voy a presentar precisamente los resultados que tienen que ver con las personas mayores. O sea que vamos a hablar de COVID y personas mayores. Aquí pues sabemos que las personas mayores han sido un colectivo muy afectado por la pandemia y que a falta de un tratamiento eficaz, pues las medidas destinadas a evitar la transmisión pues cobran una importancia central en las personas mayores. Y por eso queremos analizar un poco los comportamientos preventivos para poder diseñar intervenciones dirigidas a no solo a los mayores, sino a todos. Entonces, con este estudio lo que se pretende es analizar el comportamiento preventivo y las posibles determinantes de la población mayor de 60 años. Quería decir que este estudio, aunque yo aparezca como autora única, no soy la autora única. Colaboró un residente de medicina preventiva que estuvo rotando con nosotros, Antonio González. Carmen Rodríguez Vázquez me ayudó a realizar estas diapositivas. María Falcón Romero y María Romay hacen parte del equipo Cosmo Spain y estos resultados no se podrían haber divulgado sin la ayuda estadística, de apoyo estadístico de Alba Ayala. Bueno, ¿qué es el estudio Cosmo Spain? El objetivo es un estudio promovido por la OMS, que llamó al Ministerio de Sanidad, que pidió, preguntando al inicio de la pandemia, en mayo, si se podía realizar este estudio en España. El Ministerio de Sanidad contactó con el Instituto de Salud Carlos III para que lo hiciéramos. Tiene como objetivo monitorizar los conocimientos, la percepción de riesgo y conductas preventivas y la confianza de la población sobre las medidas adoptadas durante la pandemia para poder informar al diseño, estrategias y campañas de sensibilización para controlar la pandemia. Es un diseño en panel, lo que significa que hay una encuesta que se realiza aproximadamente cada 2 meses, no a la misma muestra. Es una encuesta que se realiza a una muestra de 1000 personas y esas 1000 personas son distintas a lo largo del panel. La encuesta se hace a personas que sean mayores de edad, mayores de 18 años y que residan en España, y aquí hemos analizado principalmente los resultados, nos hemos centrado en las personas mayores de 60 años. Os voy a presentar los resultados en comparación con las demás. Se hace una encuesta online o a través del móvil, o sea, a través de dispositivos digitales, cada 2 meses, y hicimos un total de 12 rondas. Yo digo, aproximadamente cada 2 meses, ese era el objetivo. Hay uno de los meses que por motivos administrativos se retrasó a 3 meses, y la última ronda, la ronda 12, la hicimos con bastante más retraso, adrede, porque ya la pandemia estaba como que terminando, sin querer decir que la pandemia está terminada, y pensamos que necesitamos más tiempo para ver si había cambios en la percepción social de la pandemia. El cuestionario está validado y fue desarrollado por la OMS, pero es adaptado a la situación de España y al contexto cultural y a la situación epidemiológica en ese momento. O sea, que el cuestionario se va ajustando y se va a preguntas que vamos quitando y que vamos poniendo en cada una de las rondas. Por ejemplo, al inicio preguntábamos sobre estar confinados, estar en casa, y al final hemos preguntado sobre el uso de mascarillas en los transportes públicos. ¿Qué preguntamos? Pues cosas sobre conocimientos, actitudes y conductas principalmente. Por ejemplo, preocupación, salud mental, comportamiento preventivo, búsqueda de información, confianza en las fuentes de información y en instituciones en general, por ejemplo el gobierno, sobre la fatiga pandémica, sobre la alfabetización en salud, la capacidad que tengo para buscar información, entenderla y manejarla. Preguntamos mucho sobre la vacuna, últimamente, por ejemplo, preguntamos sobre síntomas precisamente del long COVID.
Y estos resultados, que siempre hemos tenido una política de transparencia, estos resultados se van publicando en una web y se difunden a través de notas de prensa a los medios de comunicación, y queremos llegar también al Ministerio de Sanidad. Es más, les preguntábamos si habían preguntas, perdón las redundancias, que querían incluir en los cuestionarios y nos ayudaban en eso. Este es un ejemplo de una gráfica. Aquí tenemos los resultados a lo largo de los 12 meses. Una pregunta que hemos mantenido en toda la encuesta: ¿cuánto te preocupa el coronavirus o el COVID, o la COVID? De 1 a 5, y aquí tenemos los resultados de las personas que el rojo es muchísimo, y veis cómo la preocupación va bajando, y el verde es no me preocupa nada, y eso va aumentando. En finales de septiembre el 60% decía que no le preocupa nada, y solo el 16%, ¿no? Dice que le preocupa mucho, y el 25% más o menos. Bueno, vamos ahora a centrarnos en los resultados de las personas mayores. Os voy a presentar de las rondas 4, 5 y 6, o sea, de enero 2021, marzo y mayo. Y aquí hemos seleccionado una muestra de las personas que tenían más de 60 años, que en total eran 604. Os he comentado ya la encuesta online, y lo que hemos hecho para análisis de datos, teníamos muchas preguntas sobre comportamiento preventivo, entonces las hemos agrupado a través de un análisis factorial y hemos creado un indicador de comportamiento preventivo, o sea, si las personas hacen mucho o no medidas preventivas como lavado de manos, uso de mascarilla, etc. Pero eran muchísimas. Y hemos hecho pues tenemos esa medida que es el grado de cumplimiento: 0 no cumple nada, 100 cumple mucho, y hemos hecho un modelo de regresión lineal de este índice para ver qué cosas están asociadas al comportamiento preventivo, controlando por sexo y también por ronda, por el tiempo en que hemos preguntado. Como resultados, pues nuestras muestras son representativas de la población a nivel de sexo y edad. Entonces teníamos aquí 62% mujeres mayores de 60 años, la edad media era 67, y nivel educativo bajo o medio bajo. Un 60% de las personas tenían un nivel educativo bajo, medio bajo. Y esto es el índice de comportamiento preventivo, que veis abajo. Tenéis la edad, los grupos de edad, 19 a 29, 30 a 44, 45 a 60 y más de 61, y vemos cómo el comportamiento preventivo aumenta con la edad. Que hay una ola que se llama de COVID, que ya es como la ola de los jóvenes, y que hubo mucha discriminación contra los jóvenes, diciendo que ellos no se protegían, y bueno, sí que es verdad que dicen que se protegen menos que los mayores. Conocimientos sobre COVID, el grupo que más tiene son de 45 a 60, y los mayores de 61 años baja un poco. Alfabetización y salud: cuanto más mayor alfabetización y salud. Preocupación por el coronavirus también aumenta con la edad, especialmente en la mediana edad, a partir de la mediana edad. Y la fatiga pandémica: los jóvenes son los que tienen mayor fatiga pandémica. A lo mejor por eso son los que menos cumplen, ¿no? Son los que más quemados o cansados están, y los mayores los más estoicos, los que más aguantan, los que menos fatiga tienen. Y cuando queremos ver qué factores están asociados al grado de cumplimiento de medidas preventivas, vemos que principalmente es la preocupación con el coronavirus. Las personas que más preocupadas están con coronavirus, mayor comportamiento preventivo tienen, y fatiga pandémica al revés. Las personas que tienen mayor fatiga pandémica tienen menos comportamiento preventivo. Y esto es en personas mayores. En conclusión, pues vemos que es importante tomar medidas para evitar una decaída, un decrecimiento del comportamiento preventivo, porque es eso que se está observando. La gente está menos preocupada, pues usan menos mascarilla. Y por otro lado, pues si queremos aumentar el comportamiento preventivo, pues tenemos que incidir en la preocupación, en la fatiga pandémica y el nivel de estudios que las personas. Fue un resultado que lo pasé aquí muy rápidamente, pero a nosotros nos salió al revés de lo que esperábamos, ¿eh? Las personas con nivel educativo más alto
tienen menor comportamiento preventivo, que no lo esperábamos, pero hay estudios que muestran que eso tiene una interacción con sexo, que hay que desglosarlo por sexo porque los resultados son distintos para hombres y para mujeres. Y eso queda para estudios futuros. Y ya está. Aquí tenemos el equipo Cosmo Spain, que está Carmen Rodríguez Blázquez, yo, María Romay, que es la segunda de la izquierda, y María Falcón de la Universidad de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Vamos a pasar a la segunda ponencia, la salud percibida de hombres y mujeres mayores durante los primeros meses de pandemia, que va a hacer la ponencia Gadea Austric-Tamayo. Bueno, buenos días a todas y todos. Me vuelvo a presentar. Yo soy Gadea Autric-Tamayo, psicóloga e investigadora del proyecto Encajen desde el IEGD. Y entonces hoy os vengo a presentar una investigación que hemos hecho en colaboración María, Gloria y yo, que ya conocéis, con Alba también, que ya conocéis, y con Mamen, que también conocéis, y con él y con José Manuel Rojo en representación del Departamento de Estadística Aplicada del CCHS. Bien. Como bien nos ha comentado la doctora Gloria Fernández Mayoralas durante la apertura del seminario, la pandemia por COVID-19 ha puesto en relieve la discriminación hacia las personas mayores, no solo porque desde instituciones sanitarias de relevancia internacional han confirmado que la etiología de la enfermedad, por la etiología de la enfermedad afecta más a las personas mayores, sino también por la distribución de los recursos sanitarios, que al final se ha priorizado la vida de las personas jóvenes al de las personas mayores. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que esto solo no ha tenido consecuencias en su salud física, sino en la salud mental y emocional. ¿Y qué papel tiene el edadismo en esto? Pues que al final, por un lado, por la distribución de recursos sanitarios y por el otro, como han demostrado estudios que empezaron muy temprano en la pandemia, que las personas que tienen estereotipos edadistas han tendido a presentar mayores síntomas ansiosos que el resto, independientemente de la edad. Luego también hemos encontrado, porque, claro, imaginaros, vosotros pensáis, ¿no? Estáis entrando ya en la vejez y de repente veis que toda la narrativa social, cultural, sanitaria gira en torno a desperdiciar a los mayores, y vosotros que estáis entrando en ese estadio pensáis también que los mayores no merecen la pena, como comentábamos en ponencias anteriores, que se están comiendo nuestros recursos, pues imaginemos, ¿no?, qué repercusiones puede tener eso para nuestra salud mental y emocional. Luego también ha habido diferencias en la incidencia de la salud según el sexo, en el que los hombres han tenido una mayor letalidad, mientras que las mujeres han sufrido unos síntomas más severos. Por lo tanto, nuestro objetivo es valorar las variaciones en la salud percibida de las personas mayores durante los primeros meses de pandemia. Para ello hemos usado la ola específica de SARE-COVID, la primera ola que, como bien ha comentado la doctora Fermina Rojo, pues es una macroencuesta longitudinal, en el caso de SARE, cuyo objetivo en el caso de SARE-COVID es estudiar cómo ha afectado a las personas mayores. Entonces, la muestra está tomada de agosto de 2020. Y entonces, para comprobar la interacción entre el sexo y el grupo de edad, hemos utilizado una ANOVA de 2 factores con interacción y contraste de medias basada en la T-Student con corrección Bonferroni. Entonces, luego también tenemos diferencias en los grupos de edad, que como vemos, el morado son las mujeres y el rojo son los hombres. Y vemos que hay más hombres en los grupos de edad más jóvenes y más mujeres en los grupos de edad más envejecidos. Bien. Os presentamos aquí los datos antes de la salud percibida antes de la pandemia como modo completamente descriptivo y complementario, porque ¿veis el bloque gris del histograma? Todo eso son mujeres de más de 80 años que reportaron que su salud antes de la pandemia era pobre. Y luego, si eso lo tenemos en cuenta con el gráfico de la derecha, vemos... Tiene puntero del... ¿Tiene puntero? ¡Qué maravilla! Gracias, voz de la razón. Vale, pues podemos ver al final, los hombres de 50 y 59 años reportan un 5,6 que su salud ha empeorado, pero las mujeres un 56,4, teniendo en cuenta
que ya reportaban tener una salud pobre, nos podemos imaginar cómo ha quedado finalmente cómo valoran finalmente su salud. Vale, los resultados que nos hemos encontrado, la verdad es que nos han sorprendido, porque sí que tenemos diferencia significativa en función del sexo y la edad, pero no la interacción. O sea, sexo y edad no interactúan juntos para la valoración global de la salud. Podemos ver que, independientemente del grupo de edad, este es el más joven, el segundo, el tercero y el cuarto. Me he hecho muy fan de esto, del puntero. Vemos que las mujeres reportan un ligero deterioro independientemente del grupo de edad y que las personas que tienen una peor salud percibida son las mujeres de 80 y más años, seguidas por los hombres de este mismo grupo de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio? Que ser mujer y tener una edad más avanzada ha influido en cómo las personas han valorado su salud. En este caso, mayor edad y ser mujer es peor para valorar tu salud, ¿no? Luego también hemos observado que la salud percibida se ha mantenido y la verdad es que a nosotras nos impactó porque esperábamos un deterioro más significativo teniendo en cuenta todo esto que nos ha comentado la literatura, ¿no? Sin embargo, el resto de estudios científicos es verdad que nos dan la razón y dicen efectivamente se ha mantenido la salud percibida. ¿Qué explicaciones nos han traído al respecto? Pues bien, el primer estudio lo que nos dice es que no se reportó ningún cambio y que incluso el 22% mostró una mejora, que es que esto es súper extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos vivido un contexto pandémico casi sin precedentes en nuestro siglo. Y entonces otros autores acuñan el término el ojo del huracán. ¿Qué significa el concepto del ojo del huracán? Que, aplicándolo al contexto pandémico, tú comparas tu salud y comparas lo que hay alrededor, lo que dicen las noticias, los periódicos, gente muriendo, todo fatal, y dices, bueno, yo no experimento esos síntomas. ¿Será que es que yo estoy mucho mejor? Yo valoro mucho, que me quede como estoy, ¿no? Yo valoro mi salud mucho mejor de lo que podría valorarlo en un contexto, o sea, porque me estoy comparando con el contexto. Y finalmente observamos en este último estudio es un estudio longitudinal, que lo que nos dice es que sí, es verdad, la salud percibida han tendido a reportar que se ha mantenido. Sin embargo, cada vez menos personas, a medida que pasa el tiempo, reportan que su salud percibida se ha mantenido, sino que incluso empieza a empeorar en el largo plazo. Es importante también, a la hora de comparar nuestros resultados con los resultados de estas investigaciones, que ellos en ningún momento han estratificado ni por sexo ni por grupos de edad. Por lo tanto, resumiendo los resultados de la investigación, ser mujer o tener mayor edad ha influido en una peor valoración de la salud percibida. Todas las mujeres reportaron un ligero deterioro respecto a la contrapartida masculina y es importante que futuros estudios sean, por un lado, longitudinales y, por otro, tengan en cuenta las perspectivas de sexo y edad. Muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, soy Gadea y aquí os dejo mi correo. Gracias. La siguiente ponencia, las personas mayores en residencias en tiempos de COVID. La Vicente Rodríguez no puede atender, no puede venir hoy por razones. Entonces nos ha mandado un vídeo. Conciliación laboral y familiar. No sabía si se podía decir. Pero ha grabado la ponencia en un vídeo, así que pasamos a verlo. Buenos días. Soy Vicente Rodríguez, investigador del Grupo de Investigación de Envejecimiento del CSIC, y el título de mi conferencia es Las personas mayores en residencias en tiempos de COVID-19. Muchas gracias por participar esta mañana en esta charla y empiezo ya con mi presentación. Se trata de una presentación relacionada con el diseño del proyecto que realizamos hace 2 años durante los primeros meses de la pandemia COVID-19 por encargo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en relación con la situación de las personas mayores en este tipo de establecimientos residenciales. Partimos para ello de una serie de ideas que se concretan en estas que tienen ustedes ahí, la existencia de abundantes investigaciones sobre personas mayores durante la COVID, pero en los que se primaba estudios con datos primarios en encuestas presenciales en línea en las que generalmente no se ponía el foco en la situación de las personas mayores que vivían en residencias
Básicamente por las dificultades de acceder a la población mayor que no disponían de estos dispositivos de Internet en muchos casos, y utilizando cuestionarios que no eran específicos para personas mayores y en residencias. Por lo tanto, nos vimos abocados a la necesidad de preparar un cuestionario específico, a construir un cuestionario específico, adecuándolo a los objetivos de nuestra investigación en relación con los resultados que nos parecían interesantes destacar, a conseguir, construido a partir del interés de varios grupos de investigación de distintas disciplinas, que aportamos nuestros conocimientos para identificar bloques temáticos en los que se iba a desarrollar todo el cuestionario. Obviamente eso nos obligó a identificar un conjunto de preguntas o escalas suficientes para cada bloque, teniendo la prevención de que el tiempo de ejecución de todo el cuestionario no fuera más allá de 20 o 25 minutos. A partir de ese momento, un segundo, por favor. A partir de ese momento, lo que hicimos fue analizar qué es lo que queríamos a partir como digo, del proyecto. Pretendíamos como objetivo fundamental analizar la situación de estas personas mayores de 65 años convivientes en residencias, que tuvieran un conocimiento de su situación realmente clara, sin deterioro cognitivo, y centrado en la Comunidad de Madrid por ser el espacio más cercano, y en ese momento era lo que se necesitaba, tener un espacio cercano para poderse mover lo suficiente y poder hacer el desarrollo del cuestionario. Establecimos un conjunto de fases y empezamos por un análisis de la literatura, publicamos una pequeña nota en uno de los boletines del Consejo y nos lanzamos al desarrollo de la fase primera, es decir, el cuestionario cuantitativo a través de encuesta presencial. Tengo que mencionar que aunque el objetivo fundamental era atender a personas de 65 y más años, a medida que fuimos entrando en el trabajo de campo, nos dimos cuenta que era necesario utilizar a los mayores de 60 años porque nos encontramos con algunas personas con esa edad, entre 60 y 65 años, que ya estaban residiendo en estos establecimientos colectivos. Otros objetivos más específicos tenían que ver con comprender las consecuencias de la COVID a través de diversos objetivos un poco más específicos, como los comportamientos diferenciados según los residentes, el papel de las redes familiares y sociales, el entorno residencial social en los que esta población habitualmente vive, y especialmente las estrategias de adaptación y afrontamiento a las situaciones específicas de la pandemia. Para ello, como hemos dicho antes, teníamos interés en identificar estos efectos derivados de la situación de los residentes a través de este conjunto de bloques que nosotros definimos con un carácter multidimensional. Por ejemplo, la situación respecto a COVID, los afectos, la resiliencia y el afrontamiento, las actividades que desarrollaban dentro de la residencia, el entorno en sí, la valoración de sus características, obviamente la salud objetiva y subjetiva, su diagnóstico de COVID y la posibilidad o no de hospitalización, la depresión y la salud, recursos sociosanitarios y su satisfacción con ellos, la calidad de vida como gran resultado, como gran efecto de todo este cuestionario, el papel de los medios para la comunicación y socialización con las personas de fuera, y dos preguntas específicas sobre el edadismo y la percepción del envejecimiento, obviamente además de conocer sus características sociodemográficas. Para ello se entrevistaron finalmente a 447 personas, a pesar de estar previsto hacer 600, no pudimos llegar nada más que hasta 447 personas, mediante un muestreo por conglomerado polietápico estratificado según residencias, diferenciando si eran públicas o privadas, según la localización, si era Madrid o el resto de la comunidad, según su tamaño, si eran más o menos de 60 plazas, y según residentes, teniendo en cuenta que pretendíamos distribuirlos según sexo, edad y cumpliendo la condición de que no tuvieran deterioro cognitivo. El error de muestreo que establecimos fue algo inferior a 5, con una probabilidad igual a 0,5 y un nivel de confianza del 95%. Para ello nos proveímos de la aprobación del Comité de Bioética del CSIC y desarrollamos el trabajo de campo de mayo a octubre del 2021, advirtiendo que habíamos previsto iniciar esta fase justamente en junio del año 2020, es decir,
estuvimos un año esperando a entrar en las residencias, por razones obvias. Al final, el resultado de toda la muestra es este cuadro que tienen ustedes ahí, diferenciando por el número de residencias y el número de personas residentes encuestadas, diferenciando si son públicas o privadas y si estaban dentro de la ciudad de Madrid o en la región de Madrid. Para que ustedes vean, hay un cierto balance entre todos estos tipos de condiciones para hacer la residencia. Ello obligó un esfuerzo notable para desarrollar el trabajo de campo. Algunas características de las personas están definidas en este cuadro. Ahí se puede ver cómo la mayor parte de la población está por encima de los 80 años, siendo su edad media en torno a 84. Hay un cierto porcentaje, casi 2/3 de mujeres frente a 1/3 de hombres. La mayor parte de la gente está viviendo sola, es decir, o son viudos o son solteros. Y, como era de esperar, una gran parte de ellos tienen estudios primarios o incluso sin estudios. O sea, es un perfil muy definido de personas que nacieron o en la guerra o después de la guerra, y eso marca definitivamente su situación socioeconómica. Algunos resultados. Bueno, hemos elaborado un informe de resultados del proyecto COVID-19 y residencias, que se ha entregado a las organizaciones que nos financiaron, es decir, el CSIC, Radio Televisión Española, y también hemos entregado uno a la Agencia Madrileña de Atención Social, que nos permitió el acceso a las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Y estamos ahora en proceso de publicación, de elaboración y publicación de algunos artículos de investigación, en concreto los siguientes que tienen ustedes ahí. Un artículo de diseño del proyecto, que está en proceso de evaluación, otro de valoración del entorno residencial, y un tercero de validación de la escala de miedo. Los tres, estos primeros, están en proceso de valoración, de evaluación, ya han sido evaluados por la revista y estamos respondiendo a sus evaluadores, y estamos en marcha con otros tres, como son estos que aquí ven en esta transparencia: realización de actividades en la residencia, percepción del edadismo y soledad. Y seguramente algunos vendrán posteriormente, pero obviamente hay que ir paso a paso en este proceso. Lo más importante que quería señalar para ya ir terminando son algunas de las ideas que nos han llevado a determinadas preguntas que están enlazadas con la idea de desarrollar una segunda fase, a ver si es posible, una segunda fase de carácter cualitativo. Es decir, hemos detectado aspectos, resultados que aquí no aparecen, porque si no sería demasiado extenso la presentación, pero que nos han dado lugar a algunas preguntas. Por ejemplo, les preguntamos por un lado si habían sentido tener la enfermedad o si habían sido diagnosticados, y los resultados no han sido exactamente iguales. Es decir, una cosa es lo que la gente suponga que ha tenido y otro es el diagnóstico que le hicieron. Y en relación con ello, una vez o que sintieron la enfermedad o fueron diagnosticados, ¿cómo fue la atención sociosanitaria que recibieron durante la pandemia? Tenemos algunos datos, pero nos gustaría que nos aportaran información más específica, más desde su experiencia sobre esta situación. De la misma manera, ¿cómo les afectó la pandemia? ¿Y cuáles fueron las secuelas? Y si estas secuelas son contradictorias con el estado de salud que ellos declaran, que es bueno, en general es bueno, pero que las secuelas también están ahí. Por lo tanto, queremos explorar este apartado muy específicamente. Otro aspecto que ha sido muy habitual en los estudios sobre COVID y en personas mayores es el concepto de preocupación y miedo por el contagio del coronavirus. Desarrollamos una escala de miedo, que es uno de los artículos que está ahora en evaluación, y queremos que nos aporten más información de carácter cualitativo, cuál fue esa sensación, ese sentimiento de miedo que tuvieron. Lo mismo con la depresión y la soledad. Los datos de depresión y soledad que hemos tenido en el cuestionario son razonablemente buenos. Y eso no digo que sea sospechoso, pero al menos es interesante explorar qué significa para ellos depresión y qué significa soledad viviendo durante la pandemia en una residencia. Igual que las medidas para evitar los contagios. Su aceptación de las medidas es altísima, en torno al 85-90% en las fundamentales: mascarilla, ventilación, distancia social, pero eso significó algo en relación con el contagio que tuvieron o con el deterioro físico y mental que a partir de ese momento padecieron. Es otro aspecto que queremos explorar. Igual que la identificación de sentimientos positivos o negativos que tuvieron durante la pandemia a través de la escala del balance emocional.
También tenemos unos datos que son razonablemente buenos y queremos explorar hasta qué punto su experiencia fue más intensa o menos intensa en este aspecto. De la misma manera, queremos hacer también una exploración más en profundidad con el afrontamiento. De nuevo, los datos que tenemos son buenos en el afrontamiento, pero vamos a explorar a ver por qué ese afrontamiento, según ellos, ha sido razonablemente bueno y si eso ha tenido que ver con su experiencia vital, es decir, la construcción de una situación de afrontamiento ante eventos graves que puede haber venido motivado por su desarrollo vital después de la guerra civil y la posguerra. La satisfacción con el vivir en la residencia es otro aspecto que nos ha dado buenos resultados, pero queremos explorar si eso significa que la residencia, en definitiva, ha sido como su hogar. Y si eso es así, si eso les ha protegido de la pandemia, si el hecho de vivir en una residencia ha sido hasta cierto punto un factor de protección de su salud, a pesar de la situación tan grave que se vivió en la residencia. Y lo mismo podemos decir de las relaciones familiares. Sabemos que hubo un corte de estas relaciones, pero por otro lado hubo un fomento de las relaciones virtuales a través de medios informáticos. Bueno, eso significó una ruptura de su entorno vital, de su modo de vida. Bueno, queremos explorar eso, igual que el papel que después de la pandemia pueden haber estado teniendo los medios electrónicos de comunicación. Otro aspecto muy interesante que nos ha salido en el cuestionario ha sido la permanencia en la habitación durante los tiempos más duros de la pandemia. Eso significa que eso después, entonces y después, les ha afectado a su forma de vida, les ha cambiado su forma de vida o han vuelto a la situación previa. Y en relación con eso, su calidad de vida aparentemente es buena, según los resultados del cuestionario, pero sabemos que hay aspectos que tienen más valor para ellos en su definición de calidad de vida que otros. Y eso significa que ha habido una adaptación a esos procesos de mejora o de deterioro de su calidad de vida. Y lo mismo tiene que ver con las actividades que entonces hacían, que pudieron verse afectadas por la pandemia y si se han recuperado o no después de ese proceso pandémico. Y por último, ¿cómo se percibe que es su situación de vida en estos momentos? ¿Cuál es su percepción de su propio envejecimiento? Hemos incluido en el cuestionario una pregunta de 5 ítems y los resultados son aparentemente buenos, pero hay algunas contradicciones que queremos explorar. Ellos se sienten bien, perciben razonablemente bien su propio envejecimiento, pero al mismo tiempo aducen una cierta infelicidad con el paso del tiempo, una cierta inutilidad a medida que van siendo mayores. Bueno, este tipo de cuestiones son las que queremos investigar a partir de este momento. Y finalmente establecimos una pregunta sobre edadismo, una pregunta de 6 ítems en la que pretendíamos explorar las tres dimensiones: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Y para ello identificamos 2 preguntas para cada una de esas 3 dimensiones, una con un sesgo positivo en la formulación de la pregunta y otra con un sesgo negativo en cada una de las 3 dimensiones. Los resultados estamos ahora trabajándolo, como hemos dicho al principio de la sesión, y son un poco complicados de gestionar, porque estamos viendo que no es fácil construir una opinión por parte de las personas mayores sobre temas que probablemente no hayan oído hablar nunca de ellos, aunque las preguntas eran razonablemente sencillas, pero su valoración nos está costando un esfuerzo apreciable en dar el encaje suficiente para saber si efectivamente las personas han valorado su situación o la situación que otras personas entienden que ellos han tenido como edadista o no. No obstante, repito, estamos haciendo un esfuerzo por identificar cuáles han sido esos razonamientos y si consiguiéramos, como pretendemos, hacer una investigación un poco más en profundidad, quizás llegamos a identificar qué ha significado para ellos el que la gente les haya visto como en una posición, en una experiencia más edadista o menos edadista. Eso es una cosa que todavía nos queda por investigar y desde luego sería muy interesante que llegáramos a conseguir algunas conclusiones suficientemente importantes
como para que el resultado de esta pregunta fuera satisfactorio para el equipo de investigación, como así pretendemos y deseamos. Con esto termino mi presentación. Espero que haya sido de su utilidad y quedo a su disposición en algún momento por si quieren hacernos alguna consideración sobre este proyecto y sus resultados. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Ahora Gloria Fernández Bayoralas nos va a exponer edadismo y percepción del envejecimiento entre personas mayores institucionalizadas. Sí, pues esta es una de los estudios que está en marcha y que todavía está en proceso. Y lo vais a ver rápidamente porque está en proceso. Pertenece, o la idea original era que tuviera que ver con uno de los objetivos científicos, el 1.2, que era la valoración de estereotipos hacia la vejez en la sociedad española, bueno, más allá de lo que es el estereotipo, lo que es el edadismo. Estaría, digamos, en ese objetivo científico, y que una de las actividades que teníamos en la cabeza era elaborar una escala precisamente y validarla en personas mayores viviendo en residencias. Bueno, ya veréis que no ha sido posible y, bueno, ahora veremos un poco la metodología que hemos utilizado. Volvemos otra vez a plantear de dónde partimos. Partimos de un cambio paradigmático en el marco político de la Organización Mundial de la Salud en 2002, y esto nos da idea de por qué 20 años más tarde nos planteamos estudiar el edadismo, porque ese cambio paradigmático pues no ha llegado a impregnar, ¿no?, a la sociedad y, bueno, al mundo político, a todas las escalas, ¿no?, porque aún se asocia el envejecimiento de la población con un problema no solamente demográfico, sino también, bueno, lo que tiene que ver con el deterioro de la salud, la aparición de enfermedad, la dependencia, la disminución de la participación social, en teoría, una vez que uno se retira de la actividad económica. Se atribuye una incapacidad para aprender a partir de cierta edad y la vulnerabilidad y falta de autonomía en general. Pero digo, esos son estereotipos, ¿no? Y nos alertan de estos estereotipos precisamente la Organización Mundial de la Salud, porque efectivamente influyen en los comportamientos de las políticas, lo que hace necesario precisamente combatir el edadismo. Bien, en teoría, y ya hemos visto que esto es teoría y que no se cumple las más de las veces, ¿no?, pues existen unos estereotipos, que es el componente cognitivo, estereotipos, como digo, sobre la vejez y el envejecimiento, y que estos generan unos prejuicios, ¿no?, que sería ese componente emocional, ¿no?, lo que conlleva a su vez a la discriminación, es decir, a que nos comportemos discriminando, ¿no?, en este caso por razón de edad o edadismo, siguiendo a Butler el término que ya acuñó en los años 60, ¿no? Bueno, y lo acuñó en ese momento, pero ya lo venía viendo y estudiando y comprobando de antes, ¿no? Él era un geriatra y gerontólogo, o sea que cuando hablaba de por razón de edad se refería a las personas mayores. Ya lo hemos comentado, lo hemos comentado y lo he comentado yo particularmente, que este edadismo pues, contribuye a la exclusión social y a internalizar esas ideas estereotipadas, ¿no? Y en particular con el tema de la pandemia también lo hemos visto. Los medios de comunicación pues, han mostrado una imagen muy homogénea, destacando, exagerando características negativas como que estaban mayor afectados y eran más vulnerables, especialmente aquellas personas que vivían en instituciones, su alta mortalidad, inevitable y normal, y su baja competencia incluso para autocuidarse, algo que hemos visto que también por Cosmo, pues que sí, que seguían mucho mejor se cuidaban más precisamente para no infectarse. Y han omitido, obviado las positivas, ¿no?, como su fortaleza y resiliencia, ¿no? En el programa Cosmos se trabaja también sobre la resiliencia y se ha visto pues, que son más resilientes en relación con la pandemia. Y también en la encuesta de COVID en residencias, ¿no? Se ha visto que tienen que son resilientes incluso las personas mayores que viven en instituciones. Y como digo, bueno, pues los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación, lo que pasa es que los medios de comunicación obviamente pues los estamos escuchando y la sociedad en general, las propias personas mayores en particular, pues han internalizado estas ideas
edadistas. Entonces, como digo, los objetivos en principio pues era medir el edadismo y elaborar una escala, y no hemos elaborado una escala, pero hemos sí intentado medir el edadismo y plantear si existen diferencias sociodemográficas de acuerdo con esta valoración, que vamos a medir el edadismo a partir de una valoración sobre aspectos de carácter edadista, estereotipos, prejuicios y discriminación, viendo esa vertiente positiva y la vertiente negativa, y si todo ello se asocia además pues, con el bienestar y la calidad de vida o con las características del entorno físico y social. No voy a entrar en cómo es la encuesta, pues lo ha explicado Vicente Rodríguez, pero hemos utilizado esa encuesta de residencias COVID-19 y finalmente, intentando construir una escala, pues no la vamos a poder construir. Hemos hecho un factorial exploratorio, bueno, no la esto, entonces hemos dicho, bueno, vamos a ser un poco posibilistas y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y aparte del análisis bivariado, pues hemos emprendido pues, un análisis clúster con comparaciones múltiples de medias y finalmente pues, hacemos una propuesta, y digo una propuesta que no va a ser finalmente realidad, porque quiero decir, estamos en proceso y tenemos que refinar pues, un modelo de regresión logística binaria. Efectivamente, siguiendo la teoría, pues planteamos 6 preguntas, 2 por cada una de las dimensiones, de signo positivo o negativo, pues estereotipos, y para que vean, las preguntas eran realmente, son sencillas, lo difícil es luego efectivamente seguir la teoría y decir, cuando algo, pues no siempre, cuando uno piensa que decir que las personas mayores, por ejemplo, prejuicios, que es el componente, la dimensión emocional, ¿no? Positivo. Las personas mayores toman sus propias decisiones con libertad, como lo hacen otros grupos de población, ¿no? Eso, obviamente, es una visión de un prejuicio positivo, ¿no? Pero, claro, cuando una persona mayor está en una residencia, ¿hasta qué punto uno puede contestar de forma de acuerdo? Nosotros aquí medíamos el grado de acuerdo, ¿no? Si yo estuviera en una residencia, de verdad, por mucho que yo pensara que las personas mayores en general toman sus propias decisiones con libertad, si yo estoy en una residencia, yo digo, bueno, vale, no tan claro porque estoy institucionalizado, ¿no? Entonces no tal. Pero bueno, lo que se preguntaba, como digo, era sobre responsabilidad y competencia en el seguimiento de las medidas contra el virus. Si eran un problema o una carga, ese como estereotipo negativo, toma sus propias decisiones con libertad, positivo, negativo, que las noticias generan más impacto emocional. Entonces uno puede pensar, efectivamente, el que las noticias, o sea, el decir que las personas mayores han sentido más impacto emocional por las noticias COVID que otros grupos, eso sería edadismo. Pero es que hasta qué punto, si tú eres una persona mayor y lo que te están bombardeando constantemente, o sea, que si estás embarazada y te dicen las mujeres embarazadas o no sé qué, bueno, eso es sexismo o no. No, es que si te están diciendo las mujeres embarazadas están tal, pues tú lo llegas a interiorizar y dices, bueno, pues efectivamente, ¿no? Sería, se mediría, digamos, ese prejuicio negativo, pero hasta qué punto no está realmente conectado con la realidad. Y en cuanto a discriminación, bueno, pues lo más sencillo es medir si estás de acuerdo, el grado de acuerdo con que las personas mayores tienen que tener el mismo acceso que otros grupos de población a los servicios de salud en caso de escasez, o negativo, pues pensando en que el riesgo de contagio pues es más en caso de solamente 2 minutos. Bien. Pues voy a ir muy rápido. Estas son las preguntas, las respuestas a esas preguntas de grado de acuerdo tal. Y bueno, nos llama la atención, y voy a ir muy rápido y voy a ver los resultados directamente. Es que ya he contado muchas cosas. Por ejemplo, casi el 50% de las personas entrevistadas, personas mayores en residencia, están muy o bastante de acuerdo
con que las personas mayores son un problema, una carga. O sea, han interiorizado ese estereotipo negativo. Pero el 80% de los entrevistados están muy o bastante de acuerdo con que son más responsables y competentes. Claro, esto va un poco en la línea de lo que estaba comentando Vicente Rodríguez, ¿no? Que pues efectivamente tú empiezas a utilizar muchas técnicas cuantitativas y se te va el modelo, porque realmente estás incorporando aspectos, los estereotipos, lo cognitivo, pero estás incorporando aspectos también emocionales, ¿no? Casi 9 de cada 10 entrevistados están de acuerdo con este prejuicio negativo que decimos que sufren más impacto emocional que otros grupos de edad por motivo de las noticias sobre el coronavirus. Pero bueno, es que eso, no sé, hasta qué punto más que un prejuicio es una realidad, ¿no? Más del 65% dicen estar muy o bastante de acuerdo en que las personas mayores toman sus propias decisiones con libertad, ¿no? Pero claro, uno piensa, el otro 35% es que, quiero decir, a lo mejor son más conscientes de que están en una residencia y que sus propias decisiones no las toman con libertad, ¿no? Quiero decir, que tiene muchas lecturas, ¿no? Bien. Como digo, hicimos un análisis clúster y aquí la verdad es que las tablas de los clústeres, lo que te hace el clúster es meter, digamos, en el mismo cajón a personas que tienen, bueno, a personas que, en este caso, que opinan en el mismo sentido, en las mismas... Vale, y entonces aquí es que no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero sí que se ve como muy claramente que el clúster 1, a simple vista, ¿no? Es contrapuesto al clúster 5. El clúster 1 es el de la izquierda del todo, clúster 5 a la derecha del todo. En tonos azules están estereotipo positivo, negativo, en tonos ocres, prejuicio positivo, negativo, y en tonos verdes, discriminación positiva, negativa. Entonces, como digo, el clúster 1 se contrapone con el clúster 5. El clúster 1 y el clúster 3 son los más pequeños y destacan sobre todo por considerar esas barras verdes hacia abajo claritas, por considerar que las personas mayores no deberían tener el mismo acceso a servicios sociales y de salud, ¿vale? El clúster 2, que tiene un 14%, considera las personas que, son personas que consideran que las personas mayores no son un problema, no sufren más impacto emocional por las noticias sobre COVID y no es más peligroso reunirse con las personas mayores. Bien, este sería el grupo, el clúster 2, que es, como digo, el conjuntito de la izquierda, el segundo empezando por la izquierda, el que digamos que más netamente cumple esa teoría, la teoría del edadismo, ¿no? Donde lo negativo está hacia abajo y lo positivo está hacia arriba, ¿no? Y entonces diríamos que es el que más ajusta a ese edadismo teórico. Y el clúster, bueno, pero en realidad el clúster más o menos, digamos, edadista en sus juicios, al final sería el clúster 5. Afortunadamente el clúster 5 es el más grande y agrupa, a ver, no me acuerdo, pues como el 40 y tantos % de las personas. Como digo, en principio... Afortunadamente, esa es la idea. Pero pensemos que los otros 4 clústeres, menos el 3, que también es, menos el 4, que también parece no edadista en sus opiniones en las 3 dimensiones, pero los otros 3, aunque son pequeñitos, pero sí que hay una interiorización de esas ideas. Y ya termino muy rápido, ¿vale? Voy a mostrar solamente las diferencias entre los clústeres y no voy a hablar del modelo. Y básicamente, porque lo veo mejor, bueno, aquí lo que mide es las diferencias entre los 5 clústeres. Y cuando tienen subíndice igual, no hay diferencias. Es decir, no hay diferencia en la resiliencia entre los clústeres. No hay diferencias en el estado de salud percibido entre las personas, me refiero, que forman parte de esos clústeres. No hemos visto tampoco diferencias en depresión, tampoco en calidad de vida en la dimensión de desarrollo personal, tampoco en las dimensiones de autodeterminación e inclusión social. Bien, y luego,
lo que sí que hemos visto es que el clúster 1 y el 3, que como he dicho son los más edadistas, siempre están por debajo de la media en variables o en elementos, en factores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la satisfacción con las características residenciales, lo que tiene que ver con las relaciones con otras personas o los aspectos de la residencia. También están por debajo en cuanto a características residenciales general, lo que tiene que ver con el espacio de intimidad. Lo que tiene que ver también con el bienestar emocional, otra vez las relaciones interpersonales en la escala Stafford de calidad de vida. Y también lo que tiene que ver con la escala total de calidad de vida. Quiero decir con esto que de momento lo que podemos avanzar, y no podemos avanzar mucho más porque tenemos que seguir trabajando sobre la información, sobre los datos, es que en principio estas personas que formarían parte de estos clústeres, digamos, más vulnerables por estas características que estamos hablando, pues bueno, han interiorizado precisamente esas ideas dadistas más que estas otras personas en el clúster 5 o en el clúster incluso 4, ¿no? Donde encuentras bueno, que tienen mejores medidas en temas de calidad de vida o en temas de bienestar emocional. No hemos encontrado diferencias por edad, no hemos encontrado diferencias por nivel educativo, no hemos encontrado diferencias por estado civil. Es decir, por esas características sociodemográficas, digamos que sí que habría una cierta homogeneidad, digamos, en las personas, una cierta homogeneidad en las personas que están en residencia y que las diferencias vienen dadas más por aspectos como eso, bienestar emocional, afectos positivos o negativos, calidad de vida. Bueno, y aquí lo dejo porque el modelo, como está en proceso, pues no... bueno, no lo dejo aquí. Lo que voy a destacar, 30 segundos, voy a destacar la complejidad en la medición del edadismo y no lo hemos comentado en las anteriores mesas. Es que cuando uno quiere hacer una intervención, tiene que medir y tiene que medir y esas medidas tienen que estar estandarizadas. En la mesa que antes teníamos se ha medido de una manera lo que manifiesta la gente en la radio, lo que se escribe en los medios de comunicación, lo que se ve en las plataformas de imágenes, lo que se ve en Twitter, y cada uno lo hemos medido como Dios nos da a entender, en el sentido de que sabemos mucho, hemos mirado mucho la literatura y tal, pero en realidad, como es complejo, incluso bueno, hacer una escala, la escala que nos ha presentado Alina y que ha trabajado con María Ángeles Molina, pues dices, haces una escala muy bien de estereotipos, prejuicios, discriminación, pero estereotipos se relacionan, o sea, quiero decir, y eso al final, a la hora de llevar adelante una intervención, pues tiene que estar como muy atado, ¿no? Muy atado y bien atado. Y ya no sigo más, me he quedado aquí. Y bueno, ya lo he dicho esta mañana en una de las mesas, lo del retardismo. Vale, cada vez pensamos que no somos edadistas porque decimos, bueno, los próximos que voy a hacer son 64 años, pues estoy estupenda. Bueno, pues si no me lo digo yo, no me lo va a decir nadie. Pero quiero decir, soy una persona mayor según los estándares. Y alguien dice, no, es que ahora mismo la persona mayor es ya la de la cuarta edad, los que tienen 80 y más. Bueno, perdón, 80 y más están todos estupendos. Bueno, dejemos de lado la edad y pensemos más en otras características, como sí que estamos viendo, que es, bueno, lo emocional, el cómo te autopercibes, etcétera, etcétera. Y otra vez muestro que somos muchos y muy buenos. Muchas gracias. Pues presento la siguiente ponencia: percepción del entorno residencial por la población mayor institucionalizada durante el periodo COVID-19. ¿Existen diferencias por rasgos personales y contextuales? Y lo presenta Fermina Rojo Pérez. Vale. Bueno, vamos a presentar una aportación que procede yo siempre me lío con las teclas aquí. Procede de un trabajo más amplio sobre la experiencia y los sentimientos en periodo COVID de población mayor institucionalizada
ha sido realizada en coautoría, la voy a presentar yo, que soy Fermina Rojo, pero esta investigación ha sido realizada por investigadores del CSIC, por investigadoras e investigadores del ISCI, nuestras colegas aquí presentes, y también de la UNED. Y ello en el marco de varias ayudas de investigación que aparecen al pie de esta diapositiva. Proceden básicamente del CSIC y de la Comunidad Autónoma de Madrid. No me he equivocado. Bueno, es conocido a través de todas las publicaciones científicas, pero no solo de las publicaciones científicas, sino de todos los artículos que han ido apareciendo en los medios de comunicación en periodo COVID, pero también de la propia experiencia que tenemos todos nosotros, que COVID, la enfermedad COVID ha impactado en todas las áreas, en todas las dimensiones de la vida y de la sociedad. Ha impactado en los medios de vida, en los aspectos socioeconómicos, en el empleo, en los negocios, en el consumo, en la educación, en el turismo, en los viajes y también, y quiero finalizar con este otro impacto, en el medio ambiente físico y en el medio ambiente residencial. Bueno, y este impacto ha sido extraordinario en la población mayor y especialmente entre aquellas personas mayores que residen en colectivo, que residen están institucionalizadas. Y por ello, con respecto a los contextos temporal y demográfico, el estudio lo centramos en periodo COVID y en las residencias de mayores. Junto a la singularidad de la enfermedad, en esta diapositiva tenemos una serie de factores que subyacen a esta extraordinaria incidencia en mayores y en mayores en residencias. Y lo hemos tomado de estos dos autores, Giri et colaboradores y Letugno y colaboradores. Ha incidido en relación con las características de los residentes, con las características de la residencia, con la reducción de la plantilla y el desgaste del personal trabajador de las residencias, también en relación a la reducción de medidas no farmacológicas o a la relación con la percepción de soledad, como antes se comentaba esta mañana, y ha habido otros efectos en relación con las políticas de control y de confinamiento. Mire, no me voy a detener en lo que ha impactado en el entorno europeo. Este es un editorial de un monográfico que está todavía en prensa. Y bueno, os lo pongo ahí porque me parece que puede ser de interés que cuando se haya publicado completamente podamos acceder al número monográfico. Bien, en este contexto, el objetivo prioritario, el objetivo central de nuestra investigación era analizar la valoración del entorno residencial realizada por los propios mayores institucionalizados en periodo COVID. Bien, como objetivos específicos, los que tenemos en esta diapositiva, queremos saber cuáles son los aspectos mejor valorados del entorno residencial por los mayores. Queremos examinar lo que hemos denominado EVAER, que es la escala de valoración del entorno residencial, que ha sido diseñada para este estudio. Queremos conformar una clasificación de sujetos según la valoración residencial y examinar si existen diferencias según características sociodemográficas. Me voy a quedar exclusivamente en las características sociodemográficas porque evidentemente en 10 minutos no me da tiempo a presentar otras diferencias por aspectos contextuales, como era el título de la diapositiva. Aprovecho que Vicente y Gloria han presentado antes los rasgos, específicamente Vicente, los rasgos de la encuesta. La encuesta ha sido la encuesta de residencias y COVID-19 y paso a comentar las variables que hemos utilizado en este estudio. Hemos utilizado la escala EVAER, que son 10 ítems, están medidos en una escala Likert de 5 niveles de valoración desde muy bien hasta muy mal y valores más altos, más altos, indican mejor valoración. Y las otras variables utilizadas, seleccionadas, han sido los rasgos sociodemográficos, la edad, el sexo, el estado civil, nivel de instrucción y el número de hijos e hijas. Dado que, siempre me equivoco,
dado que Vicente ya ha presentado las características de la muestra, no me voy a detener en ellas, pero sí que me voy a detener, evidentemente, porque era uno de los objetivos, en ver cuáles son los elementos del entorno residencial, los 10 ítems, cuáles son los que mejor valoración han obtenido. El primer rasgo que vemos en esta diapositiva es que hay una alta valoración del entorno residencial, de manera que más del 50% de las personas han valorado cada uno de estos 10 ítems como muy bien. ¿Cuáles son los elementos mejor valorados? Pues son los que tenemos en la parte de arriba de la diapositiva, que son relativos a los recursos, las dotaciones del entorno residencial, y los peor valorados, los que tenemos en la parte baja de la diapositiva, que en periodo COVID los peor valorados son evidentemente la movilidad. La movilidad tanto dentro de la propia residencia como la movilidad hacia el exterior. Bien, aplicamos análisis factorial sobre los 10 ítems de la escala y obtuvimos 4 factores. Análisis factorial confirmatorio, tengo que decirlo, y se confirmó los resultados que nosotros teníamos a priorísticamente, que tuvimos 4 componentes principales que explicaron casi un 73% de la varianza. Las comunalidades de las variables hacia cada uno de los factores son relativamente elevadas y después de conseguir estos 4 factores, aplicamos alfa de Cronbach, esta mañana ya hemos oído este término, hacia cada uno de los factores multivariables y obtuvimos una fiabilidad relativamente, una fiabilidad elevada, por encima del 7%. Quizás mis colegas me digan que el 7% está en el límite, pero bueno, para ser ciencias sociales yo creo que es un valor destacable. Bueno, basándonos en estos resultados del análisis factorial de alfa de Cronbach, conformamos 4 subescalas de valoración residencial y a partir de la puntuación agregada de los ítems. Por tanto, tenemos 4 subescalas: relaciones, recursos o dotaciones de la residencia, movilidad y espacio de intimidad. Bueno, para el uso posterior de estas puntuaciones, estandarizamos las puntuaciones. ¿Qué significa estandarizar? Pasamos los valores a la media 0 y a la varianza 1. A ver si no me equivoco. No me equivoqué. Bueno, mediante análisis clúster fueron identificados 3 grupos homogéneos, que los tenemos en esta diapositiva, y esos 3 grupos homogéneos de sujetos son, el primero, aquellas personas agrupadas en torno a una valoración media alta de todos los aspectos del entorno residencial, un 72% de los sujetos. El segundo grupo, un 15% de los sujetos, están agrupados en el grupo de baja valoración con movilidad, y el tercero, un 13% de los sujetos, en torno al grupo baja valoración con todos los aspectos residenciales. Validamos esta clasificación mediante análisis discriminante y obtuvimos que el 98% de los casos originales agrupados estuvieron correctamente clasificados. Bien, aquí mostramos los resultados sobre la asociación entre la agrupación clúster de valoración residencial y los rasgos sociodemográficos. Y tenemos en la parte izquierda la edad, en la parte de la derecha el número de hijos. Hallamos diferencias estadísticamente significativas, tanto para la edad como para el número de hijos, de manera que fueron las personas, 2 minutos, alrededor de la media de edad, los que se agruparon en el grupo de valoración media alta con todos los aspectos residenciales. Disculpas. Y aquellas que tuvieron también un número de hijos alrededor de la media, los que se agruparon en el clúster de valoración media alta. Bien, con respecto al nivel de instrucción, no hallamos, la parte de abajo de la diapo, no hallamos diferencias estadísticamente significativas. Con respecto al sexo, pues fueron las mujeres las que se posicionaron sobre los hombres en el clúster de mejor valoración. Y con respecto al estado civil,
También se posicionaron en el clúster de mejor valoración aquellos que todavía están casados o que estuvieron casados, los que actualmente están viudos. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué lecciones podemos extraer de esta síntesis que acabamos de presentar? Pues que la escala EVA-ER de valoración del entorno residencial diseñada para este estudio creemos que ha mostrado un nivel de fiabilidad elevado. Consideramos que es una escala de utilidad para ser utilizada, valga la redundancia, en estudios o en encuestas de tipo multidimensional que requieran recolectar un gran volumen de información. Hemos comprobado la asociación entre percepciones más favorables del entorno residencial y aspectos sociodemográficos, y en esta frase de síntesis no vamos a decir que las mujeres sean un sexo con mejores condiciones que los hombres. O sea, pero sí que tenemos que comentar que ya lo hemos visto, que las mujeres superaron a los hombres en mejores valoraciones del entorno residencial. Bien, esta crisis sanitaria ha de servir para afrontar soluciones e ideas con respecto al entorno residencial. ¿Y ello por qué? Pues para brindar mejores condiciones de calidad de vida y de bienestar a los residentes, porque no vamos a poder frenar el envejecimiento, pero para controlar brotes pandémicos del tipo COVID-19, por ejemplo, pues es preciso rediseñar el entorno medioambiental en distintos niveles espaciales, tanto de la residencia como del edificio, de las habitaciones de uso personal o de aquellas áreas de uso colectivo para la realización de actividades o para el esparcimiento. No quiero terminar, me vas a disculpar, Macarena, no, me equivoqué. No quiero terminar esta intervención quiero terminar esta intervención con la lectura de un párrafo de una editorial que está aún en prensa y que los autores son Leocadio Rodríguez Mañas e Isabel Rodríguez Sánchez, muy conocidos en el ámbito del envejecimiento. Y dice así, literal: finalmente, este editorial no puede terminar sin hacer mención al auténtico drama humano que se ha vivido en las residencias y que, en lugar de servir para aprender de lo ocurrido, sacar conclusiones y mejorar algo de lo mucho a mejorar en este nivel asistencial, se utiliza mezquinamente para otros fines por diferentes grupos de interés que, mientras los geriatras intentábamos poner orden en medio del caos utilizando criterios estrictamente técnicos y nunca políticos, se mantenían al margen o simplemente se ponían de perfil. Bien, aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas y simplemente les doy las gracias por su atención y su presencia en esta mesa. Gracias. Y ya la última potencia de Carmen Rodríguez, Mamen, validación de la escala de miedo a COVID en población mayor institucionalizada. Bueno, me voy presentando. Yo soy Carmen Rodríguez Blázquez, Mamen, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto San Lucas Los III, y os voy a presentar un estudio que hemos hecho con la escala de miedo a COVID en personas mayores que viven en residencias, del estudio que dirigió Vicente Rodríguez y del que ya os he hablado anteriormente. Todos sabemos cómo ha afectado la pandemia a las personas mayores y, como ha dicho mi compañera Joao anteriormente, en relación con la percepción de la pandemia, es muy importante medir los sentimientos, las actitudes y los comportamientos en relación a la pandemia de COVID en personas mayores. Uno de los aspectos que hemos incluido tanto en el estudio COSMO como en este de residencia es el miedo al COVID, porque sabemos que tanto la propia pandemia como además todas las medidas las restricciones, las medidas de control que se implementaron para controlar la pandemia, para controlar las consecuencias, bueno, pues generaron una serie de sentimientos negativos, de ansiedad, de estrés y de miedo en toda la población y especialmente en las personas mayores, porque era donde se ha focalizado, ¿no? la pandemia, ¿no? Donde era la población de riesgo, la población más vulnerable y donde todas las medidas se focalizaban hacia ellos. Entonces, bueno, pues el objetivo era analizar las propiedades psicométricas de esta escala.
No os cuento todo lo que pues todo lo que conlleva el estudio, porque ya se ha presentado anteriormente y estamos un poquito fuera de tiempo. Os presento simplemente la escala. La escala, como veis, tiene 7 ítems, es muy rápida y muy fácil de aplicar. Se ha desarrollado y validado en otros ámbitos, no en personas mayores institucionalizadas, entonces necesitábamos saber cómo era su funcionamiento, cómo era su calidad de la propia escala en este entorno. Como veis, tiene, como he dicho, 7 ítems. En la escala de respuestas de 1 a 5, desde totalmente desacuerdo hasta totalmente de acuerdo a cada una de las preguntas, ¿vale? Le tengo mucho miedo al COVID, pensar en el COVID me hace sentir incómodo, me sudan las manos cuando pienso en el COVID, siento miedo de perder la vida, me pongo nervioso, ansioso, no puedo dormir o mi corazón empieza a latir rápido o siento palpitaciones. Bueno, esto es las características sociodemográficas de la muestra. Se utilizó toda la muestra del estudio, los 447 participantes. Y bueno, pues paso directamente a los resultados de la propia escala. Es de destacar que en realidad, en relación a la calidad de datos y aceptabilidad, no hubo datos perdidos, lo cual es muy importante en caso de escalas autoaplicadas, de escalas que... Esto quiere decir simplemente que la escala, a las personas a las que se entrevistó, bueno, pues fueron capaces de entender las preguntas y fueron capaces de dar sus respuestas. Obtuvimos una media, como veis aquí, de 18,36 en un rango de 7 a 35, es decir, un nivel moderado de miedo a COVID. Analizamos si se correlacionaba con otras escalas que pensamos que podían estar relacionadas, que podían tener alguna asociación con el miedo a COVID, como es, por ejemplo, los sentimientos positivos y negativos, la resiliencia, la depresión y la escala de calidad de vida. Y como veis, las correlaciones no son muy altas. Es lógico porque son simplemente escalas relacionadas, no evalúan exactamente lo mismo, no evalúan miedo. La correlación tenía que haber sido más alta, por ejemplo, si hubiéramos evaluado ansiedad, ¿vale? Porque realmente la escala lo que está midiendo es, por ejemplo, estrés, ansiedad. Consistencia interna, que ya se ha repetido muchas veces, el alfa de Cronbach es de 0,94, es decir, los ítems correlacionan entre ellos mucho, es decir, son muy consistentes y evalúan un solo constructo. El 74% de la varianza queda explicada por un solo factor, que en este caso sería miedo a COVID. Esto es bastante interesante porque lo que hacemos aquí es ver hasta qué punto la escala es capaz de discriminar entre grupos. Dentro de la muestra dividimos en grupos, por ejemplo, por edad, por sexo, por nivel educativo y, por ejemplo, vemos que las mujeres tenían un nivel más alto de miedo a COVID, tenían más miedo a COVID las personas con menor nivel educativo, aquellas personas que tenían, que ha pasado la enfermedad con secuelas tenían también un mayor miedo al COVID, aquellas personas con depresión también tenían un mayor miedo al COVID y en relación con la preocupación de la pandemia, como es lógico, aquí no se ve mucho esta barrita, queda muy clara, pero aquellos que tenían mucha preocupación por la pandemia tenían más miedo a COVID, ¿vale? Y en salud percibida, aquellos que decían que tenían una salud regular también puntúan más alto la escala, aquellos que usaban mascarilla con mayor frecuencia o siempre también. Bueno, en relación a las medidas preventivas, las 3M, mascarilla, manos y mantener la distancia, también aquellos que tenían mayor adherencia a las medidas preventivas también tenían una mayor puntuación en la escala de miedo a COVID. Entonces, bueno, pues en general podemos concluir que la escala es aceptable, fiable y válida y sería un instrumento muy adecuado para, esperemos que no, pero para futuras crisis, para identificar sobre todo aquellas poblaciones más vulnerables que tienen más miedo a la pandemia y implementar políticas, por ejemplo, de estrategias de comunicación dirigidas a esas poblaciones para que realmente, bueno, pues poner las cosas un poco más en perspectiva y que no se culpabilice, no se estigmatice y, bueno, pues dar una información adecuada para manejar la pandemia. Y nada más, he ido muy rápido. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues ahí tenéis mi email y nada más. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Quedo? Subimos, sí.
Bueno, yo para intentar dar un enfoque positivo, desde mi actividad estaba recopilando una serie de datos aquí que me parecía que podían ser relevantes para el día de hoy. Desde mi actividad, que es el cine, por ejemplo, un pequeño ejemplo. ¿Quién va a estrenar el año 2023 y qué edades tienen? Paolo Taviani, 91 años. Roman Polanski, 89 años. Marco Bellocchio, 83 años. Carlos Saura, 90 años. Ken Loach, 86 años. Woody Allen, 86 años. Y Clint Eastwood, su última película, La Mula, con 88 años. Barriendo, como decimos habitualmente, llevando el ascua a mi sardina, podría concluir que las actividades creativas contribuyen a una mayor longevidad, ¿no? Pero a mí me parece que es un factor relevante el hecho de que se sigue desarrollando la misma actividad que tuvieron antes. Es decir, uno llega mayor o uno llega a la jubilación, pero sigue desarrollando plenamente su actividad. Esto nos tiene que llevar a alguna reflexión. En relación a la influencia del edadismo, yo creo que con relación tanto al cine como a la cultura, a la investigación, a la innovación, son ámbitos que yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que la edad influye negativamente. Al contrario, gran parte de esas aportaciones se hacen con edades muy avanzadas. Dicho esto, por consiguiente no hay estereotipos negativos, más bien son positivos en relación a este tipo de actividades. Segundo, tampoco hay prejuicios, a nadie le dicen cómo te vas a dedicar, cómo vas a hacer tu próxima película con 89 años, ¿no? Y por último, hace 2 años intervino en el Parlamento para evitar la discriminación. Tuvimos la suerte de que le quitaron la pensión a Forges y eso contribuyó a un debate, ¿no? De que aquellos que habíamos cotizado, porque no podíamos seguir pagando impuestos, pero seguir desarrollando nuestra actividad. Por consiguiente, no existen en estos ámbitos que yo mencionaba, yo no percibo que haya ni estereotipos negativos, ni hay prejuicios, ni hay discriminación. Esto nos tiene que llevar a la reflexión en qué medida la interrupción de la actividad es un factor decisivo. Con ello no estoy proponiendo la prolongación obligatoria de nadie. Lo que quiero hacer énfasis es que quizá la reflexión es para aquellos que no puedan continuar con su actividad, pues podría ser interesante o positivo resaltar que el seguir siendo activo, seguir sintiéndose útil, pues contribuye de manera notable a un bienestar y evidentemente contribuye a la percepción a nivel social de que el envejecimiento y la longevidad no es un problema, no somos un problema, somos parte de la solución, solo que falta información con relación a ello. Y perdonar por extenderme un poquito. ¿Recogemos todas las preguntas primero? ¿Mejor? Sí. Funcionas, ¿no? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo no creo que el asunto de edadismo sea el problema de miedo a que se llegue a los 60, 65, 70 años ni nada. Según uno se encuentre de bien y sea capaz también su mente que sea más positiva, la formación, que no depende tanto de la formación tampoco de la parte económica, sino de la actitud de cada uno, de seguir adelante siempre, pues tú puedes seguir trabajando y no tienes por qué llegar a una edad como está estipulado, de que a los 65, a los 70, a los 65 llegas a la edad de jubilación, tienes que hacer papelotes y todo, y te quedas marcado ahí, encerrado en la jaula esa, ¿no? De mayores, donde porque sí, pues te meten ahí, ya te dejas meter ahí. Pues que tú puedas seguir con tu actividad. Yo sigo con mi actividad, yo sigo estando en un montón de sitios distintos, pertenezco a la parte de construcción,
Pero yo estoy metida absolutamente en todo. Yo veo a gente que está de maravilla, si está motivada y no se queda metida solo en los centros de mayores, que son negativos de la forma que están planteados, porque son personas que solamente les dedican ya para ir a dar el paseo, para ver no sé qué, y unos cursitos que no les sirven absolutamente, prácticamente para nada, porque yo lo he comprobado que he querido dar algún cursito de esos y al segundo día dije que yo ahí no me meto, que yo quiero seguir viva. Profesionalmente puedes llegar a la edad que quieras. La semana pasada, hace 2 semanas, conocí a Carlos San Juan, a este señor, 82 años, y es una maravilla. Y piensa exactamente lo que dice este señor, que tú puedes seguir con tu profesión, harás menos cantidad, te moverás por menos sitios, vas modificando las formas, pero tú sigues ahí estando. No tienes por qué estar entablado en una palabra que se llama pensionista, sino que la palabra pensionista tiene que estar adaptada para que esa persona pueda seguir haciendo algún tipo de trabajo, que reciba una cantidad, aporta al Estado, que es de lo que se trata, porque si todos a los 65 años, 67, todos pensionistas, pues me parece que habrá que comer alpiste, porque otra cosa no va a llegar la cosa. Y profesionalmente, y las residencias de mayores, con el COVID, toda la problemática que ha resultado, cómo están montadas por dentro. Tienen espacios libres, las residencias, para estar utilizados. No utilizan la mitad de sus espacios. Tienen a la gente aglutinada, los que son más débiles con los que son un poco menos débiles y con los que están un poco mejor y pueden tener otro tipo de actividad, incluso la física, porque la actividad física incluso en los centros de día, yo vivo cerca de un centro de día, ahí en Argüelles, y cuando pasas por allí les ves cómo les tienen los jardines, tienen a todos sentados y con cositas que es de mover las manos así. Me imagino que si mueves esto, las rodillas no te llega la circulación y a las piernas tampoco. Y les tienen metidos ahí. Son los centros. Yo tuve a mi madre en residencia y aunque la tuve que llevar a una privada, porque no tenía otra opción, pero he visto las residencias de cómo está. Y tenían que empezar desde los ayuntamientos, desde las comunidades. El libro, por ejemplo, de aquí de la residencia de la Comunidad de Madrid, es que si os ponéis a ojear residencia por residencia, el estado de la... Hay 200 residencias, por ejemplo, pero ninguna de ellas está revisada, creyendo a lo mejor que esa residencia va a ser mejor porque está en otra zona. Eso yo comprobé que eso no servía. Porque cuando llegabas allí era aquello vergonzoso, como porque falta investigación, falta revisión de los espacios. La gente la tenían drogada, el espacio sucio. Es que los espacios de ahora de la gente de las residencias les tienen, ya corto, les tienen ahí sí, en espacios sin ventilaciones ni nada. Las normas ahora de arquitectura que se están cambiando son para que ninguna residencia ha hecho todavía una estructura de su espacio adaptada a las necesidades ahora después del COVID. Pues digo yo que están cobrando todos los meses. María, María eres, ¿verdad? Yo te agradezco tu reflexión. Me parece interesante lo que has dicho, pero permíteme que a lo mejor esa idea que tú tienes es de 1, 2, 3 residencias. A lo mejor no representan al 100% de las residencias. O sí, no lo sé. Claro, efectivamente, es que puede ser representativa de un caso, 2 casos, 3 casos. Lo que has comentado, yo creo que COVID-19 ha venido a poner sobre la mesa la situación previa. O sea, esto no es una situación solo de periodo COVID, es una situación previa. De hecho, se está hablando del cambio de paradigma
en los centros residenciales. No sé cómo va a ir esa vía, porque eso ya va a otros niveles que no es el nivel científico. Efectivamente, deberían de basarse en el avance del conocimiento que tenemos a nivel científico, pero no solamente en el entorno de las ciencias sociales, también en el entorno del diseño arquitectónico, de la necesidad de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero a la vez también te puedo comentar los resultados que hemos visto, una alta valoración que hacen los residentes de su entorno residencial. Claro, me puedes preguntar, ¿cuáles son las razones de esa alta valoración? Bien, yo te contexto, como el profesor Vicente ha comentado previamente. Vamos a hacer investigación posterior de tipo cualitativo para conocer de mano también de las personas institucionalizadas cuáles son los factores explicativos que están en la base de esa alta valoración residencial de aquellos que lo valoran más positivamente y cuáles son los factores explicativos que están en la base de aquellas personas que tienen una valoración más negativa del entorno residencial. Entonces, bueno, yo confío en que en seminarios venideros podamos ir explicando este tipo de cosas. Pero el asunto es que hay muchas residencias que pueden hacer, porque en un interior puedes hacer, no tienes que destruir el edificio ni tienes que destruir, pero tienes una serie de cosas que puedes variar para que esté acondicionada, para que todo se sanee de acuerdo a todo lo que ha pasado ahora con el COVID, que no pueda volver a pasar, que esa gente quede más protegida. Eso es. Pero que hay cosas buenas, pues hay cosas muy buenas. Que hay arquitectos ahora mismo, hay una pareja de arquitectas que están ganando premios porque están haciendo residencias que son ciudades dentro. Entonces, lo que yo no digo es que tengan que hacer que tengan que destruir las residencias de ahora, pero que sí que lo que tienen que adaptar y que no son entradas de alimentos que no pueden, o sea, cantidad de cosas que no pueden entrar unos alimentos por donde pasan los huéspedes, los enfermos y todo. O sea, cantidad de cosas que pueden hacer y adaptarlo, sanearlo todo. Y no han empezado a hacerlo. Yo voy a comentar a María. Se están haciendo estudios sobre las características de las residencias que peor han funcionado en relación con COVID. O sea, no es que... Pero tampoco creo yo que vaya a ir muy diferente a lo que nosotros hemos encontrado. Quiero decir, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una muestra representativa y que efectivamente esto es la percepción de las personas mayores de lo que se han encontrado. Lo que no quiere decir eso que habla de una alta, media alta, 70, o sea, las quejas siempre van a existir y hay que afrontar y responder a esas quejas. Y si no está bien el menú que se da, no a nivel nutricional, sino que porque es, entre comillas, bazofia, pues habrá que cambiarlo. Y si hay humedades, pues habrá que mejorarlo. Y luego eso, aparte lo del cambio de modelo, lo de la atención integral centrada en la persona, que ya hay modelos, o sea, ya hay residencias que siguen ese modelo y que se ha visto que funciona. Obviamente es más caro, obviamente. Pero bueno, habrá que ver. Lo que quiero decir con esto es que no se puede contraponer y decir, como se sabe que hay quejas, el trabajo que estáis haciendo vosotros o otras personas no vale, no. O sea, que decir, ese acercamiento a los problemas de distintas, y como ha comentado también Fermina Rojo, ahora estamos haciendo un estudio basado en técnicas cuantitativas, midiendo número de personas, porcentajes, etcétera, pero el cualitativo es donde te puedes encontrar y profundizar ya en características, incluso en propuestas de por dónde tienen que ir las soluciones. Y no, yo quería también comentar a propósito de lo que ha dicho Manolo Gómez, a lo mejor se me ha perdido, ¿vale? En la relación de personas que han dicho, pero me da que todos eran hombres. Es decir, y esto enlaza...
No, que cuando estás diciendo Clint Eastwood con 88 años, chapó, yo qué sé, no sé, has ido diciendo Woody Allen, no sé qué. Mira, todos. Y yo encantada de la vida. O sea, sí, me parece genial, ¿no? Me parece genial y tiene que ver... No, pero no te estoy afeando a ti la lista. Lo que quiero decir es que socialmente, cuando se dice, fijaos esta persona, fijaos esta persona, no. Se están cogiendo casos de éxito de hombres que han cumplido años y que son creativos. Y además lo has comentado tú, ¿no? Del área, es decir, del área del espacio público, ¿no? Y obviamente, pues las mujeres, pues resulta que a lo mejor cuando dejamos de trabajar o tal, pues nuestro caso de éxito está en el espacio doméstico o en el espacio familiar. Y no, a ver, que no te estoy afeando a ti. No, pero en el ámbito... No, pero a ver, si no estoy aquí peleando de quién es quién y dónde estamos más o dónde estamos menos. Esto yo lo relaciono también con las dos encuestas o dos trabajos que habéis presentado aquí o que se han presentado aquí. En Cosmo, si no recuerdo mal, el 35% eran mujeres. En las residencias el 75% son mujeres. Es decir, volvemos a lo mismo. O sea, va en relación con el título de Combatiendo la discriminación por edad y sexo, el edadismo generizado. El edadismo no se puede separar del sexismo, para nada. O sea, los casos de éxito socialmente son los de los hombres que cumplen años, tienen más experiencia y son más sabios. Las mujeres, aunque cumplamos más años y seamos más longevas, terminamos en una residencia con, yo qué sé, con dependencia, etcétera, etcétera. Porque se invisibilizan, ¿no? Los casos de éxito, que claro que los hay. O sea, yo también nos ponemos, ¿verdad?, a hacer lista de mujeres que no han podido venir aquí a hacer la conferencia de clausura porque estaban comprometidas con otros temas. Mujeres mayores y mujeres, vamos, quiero decir. Fíjate si estaban comprometidas, pero obviamente es en un ámbito, digamos, no sé si menos público, menos creativo, etcétera, etcétera. No digo que no las hayan en el futuro. Y luego estoy de acuerdo contigo en que cuando hablamos de envejecimiento activo, la participación, más allá de lo que te da un centro de mayores, que te da lo que te da, y está muy bien, y ya hemos visto que es muy importante, la participación, digamos, más creativa, o sea, que sea uno mismo el que proponga qué es lo que quiere hacer, más que te venga la administración y te diga esto es lo que da para hacer, eso promueve más el envejecimiento activo y por supuesto creativo, ¿no? Lo de los disfrutones. Pero eso, al final, y tú lo sabes y te señalo, en vuestro propio programa de Mayor Crea, que al final hay muchas mujeres y tal, pero que les cuesta de entrada apuntarse por lo que estamos comentando, ¿no? Porque socialmente socializamos en la menos competencia por ser mujeres y por ser mayores, ¿no? Y luego resulta que creativamente somos extraordinarias, claro, cuando nos ponemos. Mira, por alusiones, más que nada. Primero, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú planteas. Quizá yo no me expliqué adecuadamente. El foco no era para nada resaltar ni hombres ni mujeres. El primer hecho era vincular que a edades avanzadas se estaba cognitivamente, ¿vale?, en línea, que se podía ser útil, etcétera, etcétera. Para mí el elemento clave de mi intervención iba en la línea de que hasta qué punto la percepción social, los medios de comunicación y la propia imagen que tienen de sí mismos los mayores es un tapón fundamental. Con la exposición que yo hacía era, no existe el estereotipo negativo
hacia estos creativos, etcétera, etcétera, o creativas, no existe la discriminación ni el prejuicio, y en qué medida esto es decisivo para que aquellos que no están en esas actividades les impida, les suponga una barrera. Esto que hablamos del techo de cristal, pues también hay un techo de cristal para ahí, y por consiguiente la gente que quiere seguir siendo activa, hombres o mujeres, después de jubilarse, no encuentran el canal. No encuentran el canal para hacerlo. En cambio, el que es pintor sigue siendo pintor, el que es cineasta sigue siendo cineasta. Y eso es lo que yo quería hacer hincapié, que esa reflexión nos tendría que llevar hasta qué punto toda esa parte negativa asociada a la edad y a la jubilación está suponiendo el verdadero obstáculo. Y por consiguiente, para mí, lo ligo a que la manera de combatir el edadismo es combatir justamente esa línea de actuación. Y por consiguiente, si buscamos la manera de seguir vivos, de seguir con ganas, pues tiramos para adelante. Y eso tiene que ver con la percepción particular que tiene cada uno. Tú, Gloria, sabes que yo, si os hago un pequeño repaso de cuál es mi situación como paciente o como enfermo, podríais decir o sacar la conclusión de que ya no tengo nada que hacer, ¿vale? Bueno, pues para que lo sepáis todos los demás y para que normalicemos estas situaciones, yo hace 15 días me dieron el último tratamiento radiactivo, concretamente lutecio, porque tengo una... ¿cómo se llama esto de cuando el cáncer se extiende a otros órganos? Una metástasis de huesos y de hígado, y mi primer episodio de cáncer fue hace 20 años, justito después de recoger el Goya Mejor Película por El Bosque Animado. Vale. Aquí estoy, no me maquillé, estoy estupendamente, me siento estupendamente. ¿Qué parte de sentirse estupendamente tiene que ver con seguir sintiéndote útil? ¿Qué parte de todo eso tiene que ver con tener una convicción clara de que uno es enfermo o no, y eso tiene que ver con tantos otros aspectos de la vida, la felicidad, etc.? ¿En qué medida el estado de ánimo contribuye a todo esto? Y esta es una reflexión que hago a continuación. Y disculpar porque a lo mejor traslado demasiadas preguntas en vez de... Muchas gracias, me parecen unas aportaciones muy buenas, pero para el café de mañana, la comida, la cena, etc. No sé, nos hemos pasado mucho de la hora, no sé si alguna de vosotras quiere hacer algún comentario para cerrarlo, ¿no? Me quedo con ganas de saber todo, bueno, un montón de cosas, de investigaciones que habéis llevado a cabo, qué repercusiones han tenido, os han pedido desde la agencia madrileña, desde el ministerio, bueno... Mañana en el café nos ponemos al día, si os parece. Hay estudios longitudinales que estudian todo lo que estabas comentando y algunos muy actuales que acaban de salir. En el café mañana pregunta.